Hola, bienvenidos a su canal de matemáticas. En el día de hoy vamos a continuar con el curso de aritmética. Hoy vamos a ver la forma en que se constituye la ciencia matemática, forma en que se constituye la ciencia matemática. Este tema lo vamos a dividir en dos videos. Hoy vamos a ver el video número uno. Prácticamente este tema corresponde a la parte de preliminares y vamos a iniciar con el apartado 14. En el video anterior nos habíamos quedado en el apartado 13. Entonces vamos a quedarnos en el apartado número 14. Formas en que se constituye la ciencia matemática. Una de esas formas son los conceptos intuitivos. ¿Qué son los conceptos intuitivos? Pues son aquellos que se adquieren sin la necesidad de emplear un razonamiento. Esos son los conceptos intuitivos, aquellos que no requieren de razonamiento para ser entendidos. Entonces le vamos a poner aquí en color rojo. Son aquellos que se adquieren sin la necesidad de emplear el razonamiento. En este caso tenemos que hacer dos distinciones entre objetos y sus relaciones y objetos y sus propiedades. Yo puedo saber las relaciones que existen a un objeto de manera espontánea, sin aplicar el razonamiento. O yo puedo saber las propiedades que tiene un objeto sin aplicar lo que es el razonamiento y extraer esas propiedades de ese objeto de forma intuitiva. Igual sus relaciones. Vamos con el punto número 15. Definición. ¿Qué es una definición? Es la expresión exacta y clara de una cosa.
es la expresión exacta y clara de una cosa. Esto es la definición. Ejemplos de definición. Ejemplos. Cantidad es el estado de una magnitud. Cantidad es el estado de una magnitud. Otro ejemplo de definición. Un triángulo es el polígono de tres lados. Me están diciendo que cantidad es el estado de una magnitud. Nos están dando la definición de cantidad. Y nos están describiendo a detalle su definición. Es el estado de una magnitud. Igual acá, ¿qué es un triángulo? Es el polígono de tres lados. Está describiendo cómo es un triángulo. Vamos con el punto 16, que es una propiedad. Una propiedad es un atributo o cualidad de un objeto. Una propiedad es un atributo o propiedad Una propiedad es un atributo o cualidad, perdón, cualidad. O cualidad de un objeto. Por ejemplo, tenemos la sangre, que es nuestro objeto. Una de las cualidades que podemos decir de la sangre es que es roja. Otro ejemplo, tenemos una pelota. Una de las cualidades que podemos decir de la pelota es que es redonda. Otro ejemplo, tenemos una piedra. Una de las cualidades que tiene una piedra es que es irregular. Vamos con el punto 17. El punto 17 nos dice que es un postulado. Pues bien, un postulado es aquella proposición es aquella proposición no tan evidente como un axioma.
pero que también se admite sin demostración. A ver, un axioma es algo que no necesita una demostración. Por ejemplo, una línea recta que va desde un punto A a B, pues es lógico que no necesita tanto estudio. Eso es un axioma, no necesita lo que es una demostración. Pero un postulado tampoco necesita una demostración, pero ya es un poco más delicado el caso. Ahí ya se tiene que analizar más, un poquito más, pero puede pasar como postulado sin ser demostrado. Es decir, el axioma necesita menos demostración que el postulado. El postulado ya necesita un poquito más de análisis, pero puede ser aceptado. Unos ejemplos, por ejemplo, todo objeto es igual a sí mismo. Y es lógico, todo objeto es igual a sí mismo. Tiene sus características que lo distinguen de otros. Entonces, si yo digo todo objeto es igual a sí mismo, pues es lógico. La suma de dos números es única. Y eso es verdad también. 2 y 3 nos da 5. 6 y 6 nos da 12. 7 y 7 es 14. Es algo lógico. No necesita tanto análisis para comprobar que 6 y 6 es 12. Entonces la suma de dos números es única. Vamos con el punto 18, que es un teorema. Un teorema es aquella proposición que puede ser demostrada. Esta demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la preposición. Muy bien. Entonces, como ejemplo de teorema podemos tener el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que nos dice
que la suma de la hipotenusa, bueno, nos dice que el cuadrado de los catetos adyacente y opuesto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es un teorema. Y para llegar a ese teorema nos basamos en análisis de razonamiento y recopilación de datos para establecer este teorema. Ejemplos de teorema. Le vamos a poner ejemplos de teorema. Vamos a tener varios ejemplos. Si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Para llegar a este teorema se hizo un estudio, se aplicó el razonamiento. Entonces, si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Es divisible por 5. Entonces, si un número termina en 0, por ejemplo, el 30, este es un número que termina en 0. O en 5, el 35 termina en 5. Cualquiera de estos dos números puede ser divisible entre 5. Y al ser divisible entre 5 nos tiene que dar un número entero. A ver. Pues 30 entre 5 sabemos que es 6. Y 35 entre 5 sabemos que es 7. Entonces, ¿por qué es divisible? Porque al dividir entre 5 un número que termina en 0, nos da un número entero, no nos da con decimal. Y acá al dividir un número que termina en 5 entre 5, igual nos da un número entero, no nos da con decimal. ¿Qué quiere decir que es un número con decimal? Por ejemplo, si nos da 7.16, esto ya es un número que incluye decimales. Si acá nos hubiera dado 6.18, acá ya es un número que incluye decimales. Entonces, cualquier número que termina en 0 es divisible entre 5. Cualquier número que termine en 5 es divisible entre 5. Eso es un ejemplo de un teorema. Si un número divide a otros, si un número divide a otros varios,
divide también a su suma. Divide también a su suma. A ver, ¿cómo va esto? Si un número divide a otros, teníamos el 30 entre 5, que habíamos dicho que era 6, y 35 entre 5, que habíamos dicho que era 7. Si un número divide a otros varios, también divide a su suma. Si un número divide a otros, el 5 está dividiendo a estos dos números. También divide a su suma. Entonces, a ver, ¿cómo va esto? Tenemos lo siguiente. Si un número divide a otros, este es el número que está dividiendo a estos números. También divide a su suma. Entonces, la suma de 35, 30 más 5, se divide entre 5, nos va a dar 35 entre 5, nos va a dar 7. Y acá, 35 más 5 entre 5, dividir entre el mismo número, pues nos va a dar también un número entero. Entre 5 nos va a dar 8. Ven cómo se cumple el teorema. Muy bien, entonces estos son ejemplos de teoremas. Tenemos varios teoremas que vamos a ir viendo conforme vayamos aprendiendo matemáticas. Uno de ellos puede ser el teorema fundamental del cálculo, que ese lo vamos a ver más adelante cuando entremos a cálculo de una variable. Si te gustó este video, deja un comentario y dale like. Hasta pronto y gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos más adelante.